me llamo Alessandra. Y yo, Claudia. Estamos aquí para hablaros del cuento escrito por Roald Dahl, titulado Charlie y la fábrica de chocolate. y ilustrado por Michael Forman. Se trata de un niño pobre que vive con su familia. ¿Y cómo se llama? ¿Con quién vive? Se llama Charlie y vive con su padre y con su madre. Y con sus 4 abuelos. ¿Y de qué trata la historia? Pues de Willy Wonka, el propietario de la fábrica Wonka, que decidió hacer un concurso que consistía en esconder 5 billetes en 5 chocolatinas. Los afortunados que encuentren los 5 billetes visitarán la fábrica Wonka y después el ganador recibirá un premio que cambiará sus vidas. Charlie fue uno de ellos. Los otros afortunados fueron Augustus Gloop, Veruca Salt, Violet y Mike Teavee. Desde ríos de chocolate hasta chicles que no se le agotaba el sabor. Todo eso en la fábrica Wonka. Poco a poco, los niños fueron siendo descalificados del concurso. ¿Y quién ganó? Charlie, por supuesto. ¿Y cuál fue el gran premio? Quedarse con la fábrica Wonka. Y Charlie y su familia nunca pasaron más hambre. ¿Qué opinas de este libro? A mí lo que más me gusta es que Roald Dahl hace unos cuentos muy divertidos y muy graciosos. Y a mí, sobre todo, las chuches, porque me gusta mucho.